La Iglesia de Cristo, Nación Santa, bajo la cobertura de Ministerios Ebenezer, presenta la Biblia, palabra infalible. Dios bendito, Dios del cielo y la tierra, en esta mañana te vengo rogando y suplicando que seas con nosotros en esta iglesia para aprender de tu palabra. Te ruego que seas trayendo un espíritu de revelación a cada uno de nosotros para que podamos entender, Señor, el mensaje que hoy tienes para nosotros. Que podamos tomarlo, que podamos vivirlo y que podamos, Señor, ponerlo por obra para que nuestra vida sea una vida en bendición. Te suplico, Dios, que seas trayendo revelación aún a todo el alcance de mi voz a través de todos los medios electrónicos y que puedan recibir la poderosa palabra de nuestro Dios, el mensaje, Señor, de tu palabra, para que haya luz en sus corazones y que puedan alcanzar misericordia, puedan alcanzar salvación. Te lo pido en el nombre más poderoso de todo el mundo y del universo, Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Perfecto. Quiero que me acompañe, por favor, a este mensaje que se le ha titulado Conquistadores de Reinos. Repita conmigo, Conquistadores de Reinos. Una vez más, repita conmigo, Conquistadores de Reinos. ¿A quién no le gustaría ser conquistador de reinos? No. Ahí yo pregunté, ¿a quién no le gustaría ser conquistadores de reinos? Recuérdate que en el sí y en el amén se recibe toda bendición. Entonces vuelvo a preguntar, ¿a quién le gustaría ser conquistadores de reinos? Amén, ¿verdad? Se oye bonito el conquistadores de reinos, pero no es que se me haya ocurrido ponerle así, sino que hay un sustento bíblico. Para eso, por favor, acompáñame al libro de Habacuc, capítulo 2, verso 3. Libro de Habacuc. Están profetas menores. Sería un poquito más fácil si encuentras Mateo, el Nuevo Testamento, y de ahí te vas hacia atrás, te vas a encontrar con Malaquías, y un poquito más para atrás te vas a encontrar con el libro de Habacuc. Habacuc, capítulo 2, verso 3. Yo lo tengo aquí en versión PDT, que es Biblia de Dios para Todos. Pero a lo mejor tú lo tienes en otra versión, lo único que va a cambiar son los sinónimos. Quien lo tenga, de un fuerte amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Si no, lo podemos leer aquí en la pantalla. Dice así: esta visión es testimonio de que hay un día y una hora señalados. Aunque parezca que demore en llegar, esperarlo. Espérenlo, porque es seguro que llegará y no tardará. Verso 4. El que se cansa de esperar el cumplimiento de la visión no se comportará conforme a ella. Pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. Voy a repetir lo último que dice, pero el aprobado por Dios vivirá por su fe. En la versión Reina Valera 60 dice, el justo por la fe vivirá. Entonces, lo que hoy vamos a aprender por medio de la palabra de Dios es la fe. Dile al que tienes al lado, vamos a aprender qué es la fe. Díselo al que tienes a un lado, a la derecha, a la izquierda. Sé partícipe de la unidad dentro de la congregación. Entonces, lo que hoy vamos a ver, amado hermano, es la fe. Y mira, yo sé, lo vamos a ver de un ángulo un poco distinto. La verdad que a lo mejor en mi alma yo creo tendría que yo ser ministrado, pero hay cosas que a mí no me agradan. ¿Qué no me agrada? Que siempre que se habla de la fe, empiezan, es que la fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Hermano, eso mucho cristiano ya se lo sabe, pero en realidad yo quiero llevarte a través de la palabra de Dios a que vivas en fe. Es una cosa muy diferente que tú te sepas un texto o que la gente se sepa un texto a que vivamos en fe. Dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Entonces, déjame decirte que si no tenemos fe, no vamos a poder vivir. Y aquí en Habacuc se está refiriendo a un tiempo de la segunda venida de nuestro Dios. El apóstol Pablo decía, es que algunos tienen por tardanza su venida. Y déjame expresar un poco acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y mucha gente se está desesperando. Mucha gente ya no cree en la venida de nuestro Dios. Mucha gente ya ha determinado de decir, pues es que me encontré, mira, te voy a poner un testimonio. Me encontré un señor
me dice que él conoce la Biblia, me dice que él aprende ciertas cosas. Y me dice, yo desde que era chico, a mí me enseñaron que Dios iba a venir. Dice, la verdad yo ya estoy grande y no ha venido. Entonces, cuando él externa eso, la gente está demostrando que no está siendo fiel o no está creyendo en la promesa de Dios. Porque Dios no es de que se esté tardando o que no quiera venir. Él lo está haciendo por misericordia de todos los gentiles que somos nosotros. Él lo está haciendo por eso. Su tardanza no se debe a que Él sea tardo, sino porque Él mismo dice la palabra que es tardo para la ira y grande en misericordia. Entonces, esa misericordia es muy grande. Que estamos hablando que el tiempo de la gracia o misericordia ya se ha extendido más de 2000 años. Entonces, este verso de Habacuc se refiere a que va a venir en una segunda venida con poder y gloria, a destruir los reinos e imperios que el enemigo ha implantado. Pero tú y yo tenemos que ser pacientes. Pero de la misma manera, a la manera de ser pacientes, tú y yo tenemos que aprender a vivir en fe. Repite conmigo, en fe. Entonces tenemos que aprender qué es lo que es fe. Para eso acompáñame aquí a esta lectura que está en la pantalla. La fe viene de dos raíces. Viene de la primera, que es la hebrea, que es el Antiguo Testamento. Y en hebreo me dice que la fe es emuná. Repite conmigo, emuná. Emuná quiere decir una firmeza. ¿Una qué? Firmeza, es una firmeza. Una firmeza es algo que uno dice, de aquí no me voy a mover. Entonces, como cristianos necesitamos tener una firmeza. ¿Firmeza para qué? Para todas las cosas. Porque la palabra de Dios me enseña que el justo por la fe vivirá. Que la fe nos va a ayudar a alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. No las podemos alcanzar como que alá y se va. Tenemos que alcanzarlas por medio de la fe, de esa firmeza, de esa seguridad que vamos a recibir todas esas bendiciones que Dios tiene para nosotros. El problema de muchos cristianos es que no tiene fe, conoce la fe, pero no vive en fe. Y tú y yo tenemos que vivir en fe. Tenemos que vivir en fe. Vivir en fe es algo, hermano, que es en contra de nuestro razonamiento. Vivir en fe es algo en contra de nuestras enseñanzas. Porque mira, la gente tiene fe para un medicamento. Va con el médico occidental, va con el médico, le prescribe una receta médica y se lo empieza a tomar. Tiene fe, tiene una confianza, tiene una seguridad de que a través de ese medicamento va a sanar la persona. Pero cuando venimos a los pies de Cristo y le decimos, mira hermano, para que tu vida sea solucionada, lo que tienes que hacer es creer en Cristo Jesús. Yo creo, gloria a Dios. ¿Tú crees? Amén, creemos en Dios. Pero lo siguiente que le tenemos que decir es, hermano, tienes que venir a aprender de la palabra, de la sana doctrina. Y ahí ya no se cree. Ya no se cree porque ya no se viene. Cuando la fe me dice que me lleva a obras, me lleva a acciones. Entonces, hay un cierto recelo que tiene mucha gente a creer en lo que vemos, pero no en lo que no vemos. Entonces, eso puede ser el obstáculo para que tú y yo no recibamos sanidad, para que tú y yo no veamos a nuestra familia en la iglesia, para que podamos observar el crecimiento económico en nuestra vida, para que podamos observar el crecimiento de la palabra en nosotros. La fe es una llave, pero si no la ocupamos no vamos a poder alcanzar todas esas cosas. Hay gente, hermano, que ora y ora y ora a Dios por su familia, pero no se activa. Entonces, tenemos que entender que emuná me dice que es una firmeza, seguridad, moralmente fidelidad. Entonces, me voy a lo que es en el griego y eso me dice que es pistis. Y aquí me dice un poco diferente y me gustó porque dice que es la veracidad de Dios. O sea, la verdad de Dios. Entonces, cuando tú y yo vamos a la palabra, ¿qué viene ahí? La verdad de Dios. Entonces, la fe es confiar en esa palabra de Dios que está escrita. Si está escrito es porque eso va a suceder. La Biblia, hemos hablado varias ocasiones acerca de eso,
que desde el Antiguo Testamento, más concreto en el Pentateuco, estaba profetizado que iba a venir un Salvador, un Mesías, un ungido. ¿Cuánto tiempo se tardó esa promesa? Aproximadamente 4,000 años. Y tú y yo, muchos de nuestra generación, se están persuadiendo a que Dios no va a venir, y apenas vamos la mitad de lo que vivieron los judíos. Los judíos esperaron 4,000 años y muchos siguen sin creer en el Mesías. Su calendario, estamos hablando que ellos ya van en el 6,000 y pico. Entonces ellos tienen una paciencia muy grande, y los gentiles tenemos que ganarles en paciencia. Ahora, teólogos y eruditos y ministros de Dios han aprendido y nos han demostrado por medio de la palabra que falta muy poco para la venida de nuestro Dios. Le calculan porque no es un hecho. Dice que la hora nadie la sabe, ¿verdad? Más que el Espíritu de Dios y Dios mismo. Pero le calculan que por ahí de 2024 ya nos tuvimos que haber ido a la iglesia. ¿A dónde? A las moradas del Señor. Entonces estamos hablando que 4 años. Mira, te voy a poner un ejemplo. Vi a un hermano hace como un mes y me dice: hermano, yo lo soñé. Pues, ¿qué soñaste? Y yo en mí dije: espero que haya sido algo bueno, ¿verdad? Me dice: yo lo vi que estaba construyendo y que estábamos todos construyendo. Dice: pero ese edificio era mucho, muy grande. Pero teníamos una fecha para entregarlo. Se sabía que estábamos en el templo, pero no se parecía al templo. Sabíamos que teníamos que construir y toda la iglesia estábamos construyendo. Pero estábamos construyendo rápidamente porque teníamos una fecha para entregarlo. Y esa fecha, amado hermano, estamos hablando antes de que venga el arrebatamiento. O sea que por eso es de que estamos trabajando a pasos agigantados de una manera especial para que la mayor parte de la gente que escuche el mensaje sea salva. Pero sin fe no vamos a poder alcanzar esa meta. Sin fe va a ser imposible que alcancemos la meta que Dios desea para esta iglesia. Porque su palabra dice: bienaventurado cuando yo venga y los halle trabajando. Si no nos haya trabajando, no nos vamos a ir. Hace como 15 días estábamos hablando en el discipulado general de la enseñanza el día sábado, y estamos hablando, y dicen: es que yo sí creo que me voy a ir. Toda la enseñanza, ¿verdad? Todos los hermanos: yo sí creo que me voy a ir. Le dije: ¿por qué piensas que te voy a ir? Pues porque yo vengo. Le dije: falta algo, que trabajemos para Dios. Porque el libro de Proverbios capítulo 31 habla de la mujer virtuosa. Y la mujer virtuosa es sinónimo, figura de la iglesia. Y la mujer virtuosa, ¿qué crees? Que es trabajadora. ¿Es qué? Trabajadora. Entonces la iglesia tenemos que trabajar para poder ser arrebatados. Pero si no hay fe, no vamos a poder trabajar. Si no hay fe, va a haber cansancio. Si no hay fe, no hay nada. Porque nosotros tenemos que vivir por fe. Entonces, es una veracidad de Dios. Específicamente, confianza en Cristo para salvación. Tú ya tuviste un pequeño grano de fe cuando creíste en Cristo, pero hay que hacerlo crecer. Ahora, vamos a Corintios capítulo 12, verso 9. Corintios capítulo 12, verso 9. Y tenemos que entender que la fe es un don. Es un don. Dice aquí Corintios: a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Entonces la fe es un don, y la fe como don se recibe a través del Espíritu Santo, primeramente al ser bautizados en el Espíritu Santo. Entonces la iglesia tiene que alcanzar estos dones del Espíritu. Pero también encontramos que es un fruto. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 5, verso 22. Le estoy poniendo como base esto porque es importante que entendamos que la fe es un don y es un fruto del Espíritu Santo. Fruto de una comunión con el Santo Espíritu, un fruto de una comunión, de una
de una oración constante con el Santo Espíritu, entonces Él trae un don o un fruto. Y en Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu, viene con letra mayúscula refiriéndose al Espíritu Santo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces es un fruto. Como cristianos, al principio tuvimos un impulso de fe. Ese impulso de fe nos hizo creer en nuestro Salvador, Cristo Jesús. De manera que al momento de seguir buscándolo, tenemos que recibir el Espíritu Santo, para que entonces el Espíritu Santo, ministrándonos, limpiándonos, enseñándonos, lleguemos a tener un don o un fruto del Espíritu Santo, que se llama fe. Ahora, pero no quiero estacionarme en esto, porque lo hemos enseñado varias ocasiones y lo estamos aprendiendo en los días de enseñanza general del discipulado, los días sábados. Me quiero estacionar a la acción que se llama fe. Un mover es un verbo, fe es un verbo, porque para que yo y tú alcancemos las promesas tenemos que actuar. Por eso estoy hablando que es un verbo. ¿Por qué un verbo? Porque el verbo me habla de actuar, me habla de hacer. Si tú y yo tenemos la fe como sustantivo, o sea, como una palabra, no va a venir a funcionar a nuestra vida. Tenemos que tener acción de fe. Para eso, vamos a ver los ejemplos en Mateo capítulo 17, verso 17. Yo sé que muchas veces en las predicaciones, ¿verdad?, pongo muchas citas, pero es que creo que es importante que tú y yo vayamos siendo edificados en la palabra. Ya cuando vayamos creciendo un poquito más, entonces se nombrarán varias citas, ¿verdad?, que no van a estar escritas o que no las vamos a ver, pero que ya te las sabes de alguna manera. Bien, Mateo 17, 17 dice aquí, respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces, cuando nosotros vemos generación incrédula, incredulidad es un antagónico de la fe. La incredulidad va en contra de la fe. Cuando alguien no cree en la palabra de Dios, no va a poder recibir los beneficios de la palabra. Cuando alguien no cree en el Santo Espíritu de Dios, no va a poder recibir las bendiciones del Espíritu Santo. Cuando alguien no cree en el Padre, no va a recibir las bendiciones o galardones del Padre. Cuando alguien no cree que se tiene que reunir para ser bendecido, no va a recibir nada. Entonces es importante que tú y yo sepamos que la incredulidad se opone a la fe. La incredulidad se opone al creer, al estar plantado, al estar con la convicción de que vamos a recibir algo. Cuando alguien duda, es sinónimo de incredulidad. Entonces, mira, te voy a poner un ejemplo. Hay muchos hermanos cristianos que leen la Biblia. Pero cuando leen la Biblia, hay un verso donde en el libro de Corintios que dice, pero la mujer ya trae un velo, que es su cabello. Pero al momento de estudiar ese verso, entendemos que la mujer tiene que tener doble cobertura, porque es figura de la iglesia, así como la mujer de Proverbios 31. Por eso es de que la mujer tiene que tener doble cobertura. Entonces, cuando ellos ven, muchos cristianos o teólogos ven ese verso, dicen, la mujer no tiene que usar velo. Entonces dejan de creer en ese párrafo de la palabra. Y lo que sucede es que viene un ataque fulminante para nuestras hermanas varonas. ¿Por qué te digo fulminante? Porque cuando la mujer no está bajo autoridad, no está sujeta, no se opone un velo, la Biblia nos enseña que la mujer está a merced de la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás. Porque Eva se salió de la cobertura de su varón llamado Adán. Cuando eso sucede, la mujer es tentada. Entonces la hermana varona que dice, es que mi esposo no es muy bueno, no es esto, no es lo otro. Dios no nos ha llamado a juzgar a los demás. Nos ha llamado a tener fe y a hacer lo que dice la palabra. Entonces de esa manera podemos entender que muchos descartan palabra de Dios
Y cuando la descartan, ya no creen en eso. Y cuando no creen en esos versos, no van a recibir porque la fe es una verdad activa. ¿Amén? Entonces, lo siguiente que quiero decirte es que tú y yo tenemos que creer en toda la palabra. Repite al que tienes a tu lado, cree en toda la palabra. Cree en toda la palabra. Uno va a decir, híjole, ¿a poco tengo que creer la parte donde Lázaro y el rico que se va a ir al infierno? No, tenemos que creerla para que seamos como Lázaro, no como el rico. Pero tenemos que creer que existe un lugar de tormento, porque está escrito en la palabra. No porque seamos cristianos nos da la garantía de no pasar por ahí. Entonces tenemos que vivir en fe. Ahora, vamos a otra parte en Mateo capítulo 6, verso 30. Mateo capítulo 6, verso 30. Dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se le echa al horno, Dios la viste, ¿no hará así mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Entonces, mira, el ejemplo aquí es, cuando no tenemos fe, estamos pensando en la olla de los frijoles. Cuando no tenemos fe, estamos pensando cómo vamos a comer mañana. Cuando no se tiene fe, estamos esperando a un buen trabajo para poder alcanzar una mayor economía en la familia. Eso es lo que dice la palabra. Cuando alguien no vive en fe, entonces lo que sucede es que va a estar persiguiendo, como aquí en México se le conoce, la chuleta. Porque no hay fe. Si no hay fe, los hermanos van a estar corre por la comida. Pero Cristo Jesús dijo, ¿qué acaso no somos mayores? Si le da de comer a los pollos que vuelan, a mí me gusta decirles pollos porque comen como pollitos. Dios les da de comer. ¿Qué acaso no nos dará de comer a nosotros? Ahora, muchos se limitan en que Dios nada más va a dar de comer. Déjame decirte que esta parábola se refiere a varias cosas. Se refiere a la comida, al calzado, al vestido, al techo. O sea que tú y yo, garantía de Dios es que tengamos un lugar donde dormir, ropa y comida. Y es garantía de Dios. Te portes bien o te portes mal, es garantía de Dios. Es una garantía por ser hijo, porque ya no somos criaturas, somos hijos. Pero si queremos vivir en abundancia, entonces portémonos bien, hagamos conforme al derecho y la justicia, y entonces viviremos abundantemente. Pero es un derecho de hijos: comida, calzado y techo. Pero para eso tenemos que vivir en fe, creyendo que tenemos un Dios poderoso que abastece nuestra alacena. ¿Cómo? Por medio del trabajo, claro, tenemos que ir a trabajar. Porque si tú piensas que los pollitos no trabajan, trabajan. El hecho de volar, bajar, agarrar y se avienta, y tienen que estar muy abusados porque si no viene un devorador y se lo come. Entonces le cuesta trabajo agarrar su comida. A nosotros lo que tenemos que hacer es ir a trabajar, reconociendo que Dios es el que nos bendice, con fe, trabajando, creyendo en su promesa, y Dios te va a bendecir. Es diferente. Tenemos que vivir en fe. Otro ejemplo de fe, Mateo 9:22. La mayoría de ejemplos están en Mateo, porque son prácticos. Ahí la parte de Mateo es práctica. Mateo 9:22 dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Aquí habla de sanidad. Si hay alguno de entre nosotros que tiene alguna enfermedad física o almática o aún espiritual, lo único que debe hacer es tener fe en que tenemos un Dios sanador. Pero mira,
Por eso te digo que hay que verificar el verso y llevarlo a la práctica. El verso me dice que tenemos que tener fe para recibir sanidad. Pero la fe llevada a la acción es que tenemos que buscar a Dios para recibir esa sanidad. Traducido es, tenemos que buscar la intimidad con Dios en nuestro hogar. Tenemos que buscarle en el lugar donde alabamos su santo nombre. Tenemos que aprender las maneras que Dios sana, para que si no es por un medio, tú y yo busquemos el otro medio para recibir sanidad. No sé si me estoy explicando. Mira, te voy a poner un ejemplo. Si Dios nos permitiese hablar de lo que es la sanidad y los métodos de sanidad, lo haremos. Pero voy a poner como ejemplo esto. La Biblia me dice que tenemos a Cristo Jesús, mediador para sanidad, cuando dice, por su llaga somos curados. Tenemos ahí un método. Buscar a Cristo Jesús y declarar, por su llaga yo soy sano. Un método. Segundo método, dice que nosotros virtamos sal para sanidad. ¿Dónde lo vemos? En el libro de Ezequiel, capítulo 34, donde dice, y se le untó sal para sanidad. Claro que eso es en lo espiritual. Otro de los métodos para sanidad, dice, llamad a los ancianos del templo, ungirle con aceite y la oración del justo lo sanará. Ministración, oración. Cuando me voy al libro de Números y Levítico, me dice que los sacerdotes verificaban la enfermedad, ponían holocausto y a través del holocausto había sanidad. Eso es Santa Cena. Entonces hay muchos métodos por los cuales podemos recibir sanidad. No nada más decir, agarro el texto y lo creo. El texto lo tengo que vivir. Entonces hay varios métodos. Ya ahí el que alcanzó. Método para recibir sanidad. Ya les puse 3 ejemplos. Son métodos para recibir sanidad. Y hablamos también de los ministros en alguna ocasión que son, ¿cómo lo puedo llamar? Una liga, una escalera para que el pueblo pueda tener bendición o sanidad. Entonces tenemos que entender, amado hermano, que tenemos que vivir en fe. No nada más saberme el verso, sino llevarlo a cabo. Otro ejemplo, Mateo 9:29. Mateo 9:29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Entre más fe tengas, más abundante va a venir lo que tú pides. Entre más fe tengas, más rápido lo vas a recibir. Eso es un hecho. Entonces yo te pregunto hoy, ¿cuánta fe tienes en Dios? ¿Cuánta fe tienes en Dios? ¿Cuánta fe tenemos? Porque muchas veces no alcanzamos lo que queremos porque no hay fe o hay incredulidad. Vamos a ponerlo de esta manera. Pongamos una regla que vaya del -10 al 0 y del 0 al 10. Cuando hay fe, vamos en números positivos. Cuando hay incredulidad, serían números negativos. Entonces, tú y yo tenemos que salir de la incredulidad y vivir en fe. Y entre más fe tengas, vas a recibir más abundante y más rápido. Pero para eso tienes que vivir esa llamada convicción en Dios. Entonces, le dice aquí, conforme a vuestra fe. Ahora, si tenemos poca fe, recordemos el texto donde está un hombre y le dice, Señor, ayúdame. ¿Tú crees que puedo? Ayuda a mi incredulidad. Entonces, tú y yo, si no tenemos la suficiente fe, pidámosle a Dios fe. Y digámosle, Señor, necesito confiar en ti. Necesito vivir en fe, caminar en fe. Necesito hacer esto y necesito hacer aquello. Requiero de fe y Él te la va a dar. No dudando. Entonces, mira aquí. Mateo 8:26. Es otro ejemplo, nada más. Es otro ejemplo. ¿Quién está dispuesto a recibir las bendiciones de Dios? Amén. Ahora, yo te voy a preguntar, ¿qué estás dispuesto para recibir las bendiciones de Dios? ¿Te diste cuenta? Ya no fue el mismo amén.
Ya no fue el mismo amén. Muchos queremos la bendición, pero cuando digo, ¿qué estás dispuesto a? Ya no se escuchó el eco. Porque muchos estamos dispuestos a recibir, pero no estamos dispuestos a hacer. Eso se llama falta de fe. Y tú y yo tenemos que ser sanos para poder recibir lo que deseamos, lo que necesitamos, lo que anhelamos. Mira, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Eso se lo estaba diciendo a sus discípulos, Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Hablábamos de la semana pasada que muchas veces tenemos conflictos y lo que hacemos es llorar, patalear, pero no buscar a Dios. Si no buscamos de Dios, es que es nula nuestra fe o tenemos poca fe. Porque si estamos enfermos, hermano, decía una tía, no sé si todavía lo diga, decía, me tomo mis pastillitas de rodillín, clamarle a Dios hasta que yo sea sano, hasta que yo reciba lo que yo necesito. Pero si no tenemos la fe, la convicción, la certeza de creer en Dios, no se hace, se ocupa como último medio. Cuando lo primero que tú y yo tenemos que hacer es buscar a Dios. Mira, cuando hay un problema jurídico, la mayoría de lo que hace la gente es buscar un abogado. Y está bien. Pero la Biblia dice que abogado tenemos. Y ese se llama Cristo Jesús. Pero ya cuando están, le voy a ejemplificar, ya cuando ya no están en el problema, ya los sacaron de los separos, ya los llevaron a la cárcel o van en Señor Dios mío, ayúdame por favorcito, mira, es que de veras que te prometo que si me sacas de aquí, yo te sirvo en el templo. Ah, hermano, esa yo me la sé muy bien. Pero es último medio, entonces hay poca fe. Cuando los hijos están mal, es el último medio también. Lo llevan al psicólogo, lo llevan a enchochar al psiquiatra, lo llevan con su maestra, le preguntan qué sucede, lo llevan con el director, como el cuento de Pepito, ¿va? Casi lo llevan a preguntar al diablo, oye, ¿qué le estás haciendo? Lo llevan por cualquier lado, pero menos con Dios. Porque si es el que nos va a dar lo que necesitamos. Ahí es donde se ve la fe de la persona. No me quise estacionar en el verso pasado, pero mira, me voy a regresar. Cuando vemos en Pistis, dice que la veracidad de Dios o un maestro religioso. Y mucha gente le tiene más fe a un ministro que a Dios. Y eso se llama idolatría. ¿Eso se llama qué? Idolatría. O sea que confían más en el que enseña la palabra que en que hizo la palabra. Y eso se llama idolatría. Entonces la fe, a lo mejor tiene una buena fe, pero está mal enfocada. La fe la tenemos que ubicar a Dios. Una vez estamos hablando, ¿verdad?, de un hermano que Dios lo sanó. Ya no viene. Creo que va a ser salvo porque confesó a Cristo y se bautizó. Claro que va a tener que pagar sus cuadrantes, ¿verdad? Pero va a ser salvo en el día postrero. Eso es una garantía. Y entonces una hermana preguntaba, bueno, ¿y entonces quién oró por él? No, es que la pregunta no es quién oró por él. La pregunta es quién lo sanó. ¿Y quién lo sanó? Cristo Jesús. No preguntéis por el ministro, no preguntéis por el que oró. Pregunta quién hizo el milagro. Y quien hace milagros es Dios. No hay más. No hay más. Entonces mira, conforme a vuestra fe se ha hecho, tenemos que entender que tú y yo tenemos que vivir en fe. Y ahora, vamos a Mateo 8:10. Aquí vamos a empezar con la parte medular de este mensaje. No creas en las enseñanzas que te dan. Cree de dónde se sacó esa enseñanza. Y si la sacaron de la palabra, amado hermano, entonces créela. Cree eso y cree que es verdad. No creas en el maestro, cree en Dios, que es el maestro de maestros. Cree
en el que ha resucitado muertos. Porque si no, entonces, hermano, nos regresaríamos a la ramera, a la que se sienta sobre lenguas, muchedumbres, naciones y lenguas, donde como San Pedro apóstol, ¿verdad?, caminó sobre las aguas del mar. San Pedro apóstol levantó un paralítico, pues vamos a ponerle un culto. Hermano, la Biblia dice, adora solo a Dios. Amén. Entonces, bien, aquí dice, al oírlo Jesús se maravilló, está hablando del centurión, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Esto nos da una esperanza para los que estamos intercediendo por alguien. Si tu fe es mucha, independientemente que por el que estés intercediendo crea o no crea, Dios puede oír tu oración por medio de tu fe. Porque el que creía en Cristo Jesús era el centurión, no el criado. El criado estaba convaleciente y enfermo, pero el centurión creía en Jesús. Entonces, si yo como padre, como esposo, como hermano, como tío, como primo, como lo que tú quieras, tienes la suficiente fe para que Dios restaure aquel que tú tienes esa compasión, esa misericordia, decir, Señor, yo te pido que lo restaures, se va a hacer. Pero es a medida de tu fe. Y la fe va a hacer que busques a Dios, para que aprendamos métodos para alcanzar esa misericordia o esa verdad a quien queremos que Dios alcance. Porque mira, uno de los métodos que más se ocupa es la oración. Y está bien, es la punta de lanza para que nosotros podamos recibir muchas cosas. Pero la Biblia nos enseña que hay más métodos aparte de la oración. Está la guerra espiritual, está la intercesión, está el ayuno, está el ruego, está la súplica, están los actos proféticos. Hay muchas cosas para pelear, pero para eso tenemos que aprender. Porque una de las cosas que Dios ha mandado a este lugar recientemente es que se va a ministrar. Pero lo más importante es que el creyente, el hermano cristiano, aprenda de la palabra para que reciba su bendición por medio de su fe. Porque si no, entonces los ministros se llevan la corona y al rato los endiosan. Y Dios nos libre de hacer algo así. Dios nos libre de que no puede orar el hermano fulano porque es el que usa a Dios. No, Dios puede usar a cualquiera. Aquí la intención es que tú y yo aprendamos los medios posibles para recibir lo que nosotros necesitamos o queremos. Porque si no, entonces al rato endiosan a los ministros. Y como es muy fácil caer en esa situación, al rato los ministros ya se creen dioses. Y no, hermano, al único que tenemos que adorar es al Dios Todopoderoso. Amén. Entonces la idea es que tú y yo aprendamos a tener esos medios para recibir lo que tú y yo queremos, necesitamos. Amén. Entonces, de cierto que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Tú tienes alguna necesidad con un hermano, una hermana, un primo, un familiar? Tu fe puede hacer que Dios salve a ese familiar. Eso es lo que dice la Biblia. Y yo le creo a la Biblia. Estaba leyendo datos sobre la Biblia. Y es el libro más vendido en toda la historia de la humanidad. Eso me gustó mucho. Es el libro más vendido de la historia de la humanidad. Es el libro más traducido a más idiomas y a más dialectos. Eso también me gustó mucho. Me gustó mucho que apenas en 1600 y pico se construyó la Biblia completa como tú y yo la tenemos. Eso me gustó mucho porque habla del amor de Dios hacia estas generaciones que somos nosotros. Antes no la tenían completa. Pero ¿sabes algo que me desanimó? Que dice que en la mayoría de las casas todos tenemos una Biblia. ¿Pero qué crees? Muy pocos la leen. Eso sí, la verdad que me puso un poco triste y sentimental. Porque teniendo la más grande herencia
en un libro. Hermano, tendríamos que escudriñarla de día y de noche. Está la parábola del que tenía un tesoro. Dice, ¿qué acaso no venderá todo por ese tesoro? ¿Qué acaso no venderá todo lo que tiene porque ha hallado un tesoro? Te lo parafraseo. ¿Qué no dejaremos de hacer todo aquello que nos impide buscar a Dios por buscar a Dios y su palabra? Eso es fe. Entonces, bueno, yo sé que se está grabando esto, pero déjame decirte que vamos a tener una clase donde vamos a escuchar la palabra de Dios. O sea, no se va a dar clase, sino simplemente se va a leer la Biblia. Porque la palabra de Dios nos enseña que es más importante leerla. Entonces vamos a tener una clase, ¿verdad?, en un salón en el cual nos vamos a sentar y va a haber un expositor, ¿verdad?, un buen lector, y que leamos la palabra todos juntos. ¿Cuánto? Pues unos 30 minutos. Me dio esperanza eso porque dice que podemos leer la palabra en 70 horas continuas. Dije, bueno, cada domingo, ¿verdad?, unos 10 años, nada, no es cierto. Por lo menos la parte medular para que podamos entender muchas cosas. Bien, ahora mira, Mateo 9:2 dice aquí, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son. Entonces fíjate aquí, esta es una respuesta muy hermosa, porque el paralítico no fue el que pidió la sanidad. Fueron unos buenos samaritanos. Él otra vez dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver la fe de ellos, habla en plural. La Biblia narra, no me acuerdo si es aquí mismo Mateo, en otro evangelio, donde dice que abrieron la casa por arriba y metieron al paralítico. Eso es fe, hermano. No sé cómo le voy a hacer, Señor. Me anotengo para el pasaje, pero yo voy caminando al templo. Porque una vez una hermana, es que no tengo dinero, hermano, para el pasaje. Pues ¿dónde vive? En Milpalta. Ah, hermana, camine media hora. Yo conozco un hermano que se avienta 1 hora caminando. Eso es fe. ¿O crees que no es fe? Eso es creer en Dios. No importa qué voy a hacer, pero yo voy a recibir de Dios. No importa hasta dónde tenga que caminar, pero yo voy a recibir de Dios. No importa qué es lo que tenga que hacer de ahora en adelante, pero yo voy a recibir sanidad. Eso es fe. Y eso es caminar en fe. Aquí la Biblia me lo narra así. Pero yo me imagino, hermano, cargar a un paralítico. Es pesadísimo. Cuando tú o yo cargamos a uno de nuestros familiares jugando, hermano, está sencillo. Pero una persona que no se puede mover, hermano, es todo su peso. Duro, rígido ahí. Entonces imagínate. Y que lo hayan cargado al techo. ¿Con qué fuerza, con qué fe, con qué tenacidad, hermano? Lo hicieron para que no sé si su familiar, su amigo, no sé qué habrá sido, fuere sano. Y muchas veces me encuentro a muchos hermanos que les digo, hermano, ¿qué tienes? Pues estoy convaleciente. Hermano, ven a consejería, administración, oramos por ti. Ah, sí, yo vengo. No vienen. Pues no está tan malo. Cuando hay fe, uno hace lo que sea con tal de ser libre. Con tal de sanar, con tal de alcanzar algo, no lo sé. Pero imagínate esa fe de esos hombres. Y por eso es de que Dios le dio sanidad a este varón. Mira, Lucas capítulo 18:6. Me decían muchos hermanos, o sea que si un hermano no quiere, ¿no lo podemos alcanzar? Yo les dije que no. Y yo les dije que no con la intención de probar su fe. Es que el hermano no quiere saber de Dios. Si tu fe es más grande que la incredulidad de él, Dios va a hacer algo. Es que mi hijo, mi hija, mi familia no quiere saber de Dios.
Si tu fe es más grande que eso, Dios lo va a alcanzar. Ahorita vamos a ir al final. Unas versiones dice los héroes de la fe. Me gusta ese nombre. Los héroes de la fe. ¿Qué hicieron estos hombres de fe para alcanzar sus bendiciones? ¿Tú qué estás dispuesto a hacer para alcanzar tus bendiciones? ¿Qué estás dispuesto a dejar para alcanzar tus bendiciones? Porque el hacer es relativamente sencillo. Ya te dije que ponen sus peros, pero es sencillo. Pero el dejar de hacer las cosas que no le agradan a Dios, ahí es donde empieza el chilladero. ¿Qué estás dispuesto a hacer para alcanzar lo que tú deseas? ¿Qué estás dispuesto a hacer para alcanzar lo que Dios tiene para ti? Esta es la pregunta. Había un hermano, hace tiempo que ya dejó de venir al templo. Había un hermano que al momento de la alabanza danzaba, gritaba y daba mucho júbilo. Y él decía que él quería ser un evangelista poderoso que orara por la gente y sanara. Pero cuando hubo problemas en la iglesia, dejó de venir. Su fe no le alcanzó. Dice la palabra que el que desea obispado, buena cosa desea. El que quiere ser alguien de renombre, buena cosa desea. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer para alcanzarlo? ¿Qué estamos dispuestos, amado hermano, para que tú y yo alcancemos la misericordia de Dios en nuestros hogares? Esa es la pregunta. Dejemos de echar la bolita al de al lado, al cónyuge, al hijo, al primo, a la mamá, al suegro, a la suegra. No, hermano, ¿qué estás dispuesto a hacer tú? Mueve tu fe. Dile que tienes al lado, hermano, despierta. Díselo, por favor. Hermano, despierta. Estamos hablando de fe, hermano, ya te estás durmiendo. Despierta, amado hermano. Escrito está. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hermano, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Yo conozco muchos padres de familia, aquí no, ya no están. Pero esto era un llorar y un lamento por sus hijos. Pero al momento que yo les decía en consejería, hermano, lo que tienes que hacer es primeramente tú buscar a Dios con todo tu corazón. Vivir la palabra, venir. Lo voy a hacer. A la próxima semana no se presentaba. La fe va a hacer que tú cambies las cosas en tu vida y en toda la gente que te rodea. La fe. Mira. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman día y noche? ¿Qué deberíamos de hacer? Clamar día y noche. Es que ya me cansé, tú sigue clamando. ¿Se tardará en responderles? Verso 8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. O sea que para que tú y yo nos vayamos, ¿qué necesitamos? Fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo le pondría ahí, sin fe es imposible que seamos arrebatados. Sin fe es imposible que alcances a toda tu familia. Sin fe es imposible que tú sanes. Sin fe es imposible que tú y yo alcancemos las glorias venideras. Dios ya puso un proyecto. La verdad, hermano, que es un proyecto muy ambicioso. Ambicioso me estoy refiriendo, amado hermano, a algo sumamente tremendo. Estaba hablando que si nosotros tenemos que irnos antes del arrebatamiento, nosotros tenemos que trabajar para Dios.
Pero este proyecto ambicioso, amado hermano, solamente lo vamos a poder cumplir en fe. Es un proyecto que no solamente va a ser para alcanzar a más vidas. No solamente va a ser un proyecto para trabajar para Dios. Va a ser un proyecto para crecimiento de la iglesia, restauración de la iglesia y para que la iglesia sea una iglesia poderosa. Por eso digo que es un proyecto muy ambicioso. Pero para eso tenemos que ser hombres y mujeres de fe. No te puedo dar más pistas porque tenemos que primero organizarlo. Pero es algo, hermano, glorioso. Glorioso que vamos a hacer. Porque Dios ya dijo que Él va a respaldar eso. Pero es algo, hermano, que tenemos que vivir con fe. Y tenemos que trabajar para hacerlo. Entonces, para que tú y yo seamos arrebatados, necesitamos tener fe. Romanos capítulo 4, verso 18. Romanos capítulo 4, verso 18. Aquí está la fe en acción. Y eso es lo que estamos viendo hoy, la fe en acción. Dice así, está hablando del patriarca Abraham. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces lo primero que hizo es, tuvo tanta fe que era imposible que lo alcanzara, porque dice que era esperanza contra esperanza. En el verso 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Hermano, eso me impresionó. Siendo ya casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Verso 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Bien. Hermano, un viejito, no lo puedo llamar de otra manera, un viejito, el apóstol Pablo sí se pasó, porque dijo, ya estaba como muerto. Oye, todavía estaba vivo. Yo creo que ya Sara le decía, a ver, Abraham, suspira de algo porque ya hueles feo, aquí estoy. El apóstol Pablo lo está poniendo que ya estaba como muerto. ¿Cómo estaba? Hermano. Pero eso no le impidió el creer en la promesa de Dios. Dios le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando tenía 100 años. Hermano, no tenía ni descendiente. Sara, ya viejita, ya se había pasado el tiempo para procrear. Eso es, como dice ahí, esperanza contra esperanza. La gente te puede decir, no, mira, ya no busques de Dios, sigues igual. No, a ver, será lo que tú quieras. Pero yo creo en el Dios que resucita muertos. Es que mira, yo por más que te veo igual. Ah, sí, pero en algún momento, dice la palabra, que Él transformará este cuerpo corruptible en un cuerpo incorruptible. Entonces, aunque la gente, el momento, tu propio cuerpo, hermano, ya no te dé, dice la Biblia que tú puedes alcanzar. Eso es lo que dice la Biblia. Esto es lo que está escrito aquí. Y yo a la palabra de Dios yo le creo. Yo no tengo duda de lo que dice la palabra. Más adelante vamos a ver en el discipulado general cómo desde el Génesis Dios ha hablado de profecías y se han cumplido. No bíblicamente, sino se han cumplido históricamente. Históricamente me refiero a que lo que se ha escrito en la Biblia, los historiadores lo han comprobado. Entonces, hermano, no puede haber duda. Si alguien cree en la palabra de Dios, compárelo históricamente.
Y se va a dar cuenta que eso pasó. Hay rasgos en Egipto, hay restos en Egipto, que hubo una nación, así le dicen, un pueblo, que no era de los egipcios. Eso no es otra cosa más que el pueblo hebreo cuando estuvo viviendo en Egipto. Y están donde la Biblia dice que están. Entonces no hay duda de que la palabra de Dios es verdad. Y si la Biblia dice que él agarró a un viejito y lo hizo padre de muchedumbres porque Abraham le creyó, hermano, tú y yo no estamos viejitos. Y si estuviésemos viejitos, Dios nos fortalecería para recibir las promesas que Él tiene para nosotros. Amén. Así que tú no tengas duda. Nada de duda, porque dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquito de incredulidad, con eso no vas a poder recibir. Tú crees en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos. Amén. Es que yo como que quisiera ser millonario. No te preocupes, Dios te va a proveer. Millonario, quién sabe, si está en los planes de Dios. Porque déjame decirte, la palabra de Dios me dice que hay columnas del templo de Dios. Y cuando muchas veces estudiamos las columnas del templo de Dios, una de las columnas que necesita la iglesia es el medio económico. Entonces la Biblia me habla que hay columnas financieras dentro del templo. Y para eso entonces vamos a tener el aprendizaje de los empresarios. Porque Dios los bendice con un fin, para bendecir a la iglesia, para bendecir a su familia. Entonces hay columnas. Por eso te digo que Dios no está peleado con el dinero. Dios no está peleado con nuestra bendición. Dios está peleado con la manera que utilizamos lo que Dios nos da. Pero si lo utilizamos bien, hermano, Dios te da más. Entonces depende aquí, hermano, aquí es de lo que tú quieras alcanzar, lo que tú anheles alcanzar, lo que tú quieras recibir. No hay imposibles para Dios. Muchas veces los métodos de nuestro Dios no nos agradan, pero alcanzamos. Yo conocí a un hombre, yo conozco un hombre. Él era alcohólico. Él cuenta su testimonio que fue alcohólico, hermano, por muchos años, diario. Y cada noche se sentaba y estaba tomando. Dice que todas las noches esto ya era llorar y llorar y llorar. Y él decía, yo creo que me voy a morir de alcohólico. Él no podía. Esto era, se sentaba en la noche, él lo cuenta que estaba bien borrachísimo, y en su borrachera él decía, yo creo que me voy a morir de esto. Yo creo que me voy a morir de esto. Pero un día se le ocurre decir, Señor, si es tu voluntad, sálvame. Esa poca fe fue el resultado para que Dios lo salvara de esa enfermedad. Él creyó en Dios. Yo te pregunto, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios te puede ayudar? Verso 21. Abraham, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le habrá prometido. Está hablando de Dios. Verso 22. Por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Aquí te voy a expresar algo muy importante. Recuérdate que Abraham era gentil, no era judío, no era hebreo. Entonces Abraham viene a representar los principios de Dios, y tú y yo vivimos en el tiempo de los principios de Dios, porque tú y yo no estamos bajo la ley, no estamos bajo la justicia. La justicia era vivir conforme a la ley. Entonces aquí podemos ver que por fe él alcanzó la justicia, como si él hubiera hecho los 613 mandamientos puntuales, sin error. Entonces el que tiene fe me habla de que es aprobado por Dios. Con el simple hecho de la fe va a ser aprobado por Dios. ¿Cómo es eso?
porque se va a esforzar de tal manera que Dios lo va a ir perfeccionando hasta alcanzar la plenitud de la fe y alcanzar el ser justo por su medio, ya no siendo justificado por Dios. Porque la Biblia me dice que solamente unos cuantos son justos y Dios los ve así. Entre ellos estaba Daniel. Entonces tú y yo podemos alcanzar esa estatura por medio de la fe. Entonces, verso 23 dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros. Aquí está hablando de nosotros. Ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Entonces tú y yo, amado hermano, somos de fe. Somos hijos de Abraham por la fe. Recibimos las promesas de Abraham por la fe. ¿Por qué? Por la fe. La Biblia nos enseña que seremos una nación, que somos una nación de reyes y sacerdotes. Una nación es multitud de gente. Y cuando Dios engendró a esta iglesia, Él puso ese texto para esta iglesia. Y muchos de los que somos de ese tiempo no hemos visto esa promesa aún. No la hemos visto. Pero creemos que Dios va a hacer una nación de esta iglesia. Ahora, no lo hacemos para que haya mucha gente. No. Lo hacemos para que la mayor cantidad de gente sea salva. Para que pueda testificar que hay un Dios vivo que bendice a sus hijos. Que podamos ser transformados para dar un testimonio de que Dios vive, de que no está muerto, de que mucha gente no cree en Él, pero que sin embargo hay un Dios poderoso que nos rescata del lodo cenagoso y nos hace herederos y príncipes de su pueblo. Eso es lo que Dios ha dado a este lugar. Pero tenemos que caminar en fe. Tenemos que vivir en fe. Es que no hay dinero. Dios va a dar. Es que no hay gente para trabajar. Dios va a traer. Es que no tenemos un lugar propio. Dios va a darlo. Es que no tenemos nosotros un lugar bonito. No te preocupes. No estamos ministrando lo físico, estamos ministrando lo espiritual, que vale más que lo físico. Así que no nos limitemos por nuestras bendiciones. Busca a Dios. Marcos capítulo 9, verso 23. Ya vamos a terminar. Marcos capítulo 9, verso 23. ¿Ya lo tenemos? ¿Sí, listo? Mira, esto es un consejo de Cristo Jesús para todos nosotros. Dice así: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Yo te pregunto, ¿crees? ¿Seguro que crees? ¿Crees que Dios te puede levantar? Es que ya estoy medio muerto, hermano. Hermano, dice que hay un valle de huesos secos y Dios les hizo dar vida. Tú no estás muerto, tú vives.
¿Amén o no amén? Amén. ¿Tú crees que Dios te puede levantar? Amén. ¿Tú crees que Dios te puede sacar del problema que tienes? Amén. Te voy a poner una más difícil. ¿Tú crees que te puede transformar? Amén. Es que, hermano, usted no me conoce. Soy una ovejita regordita, bonita, blanquita en mi iglesia, pero en mi casa soy la oveja negra. ¿Crees que Dios te puede transformar? Es que mira, hermano, yo ya fui con el psicólogo, fui con el psiquiatra, fui a párele de no sé dónde, ya me fui, ¿verdad? Con Alcohólicos Anónimos, ya estuve aquí, ya estuve por ajullá, ya estuve por allá, y ya estuve hasta el último rincón de México, y nadie me ha podido sanar. Es que no has tenido fe en el único que te puede sanar, y ese es Cristo Jesús. Amén. Al que cree todo le es posible. Amén. Ahora mira, vamos a la última cita, Hebreos 11:33. El que cree en el Señor Jesucristo, todo le es posible. Todo le es posible. Es que, mire, está bien, acepto que Dios me puede transformar, acepto que Dios me puede sanar, acepto que Dios me puede mejorar la condición de vida que yo tengo, pero sí no creo mucho que la que tengo por cónyuge o tengo por cónyuge, Dios lo vaya a transformar. Es que tú no has creído en el que cambia corazones y mentes. Es que tú y yo nunca vamos a poder cambiar a alguien. El que cambia es el Espíritu Santo. Tú crees en Él y Él va a cambiar. O te cambia a ti para que lo soportes y lo ames y lo quieras mucho y lo apapaches aún con todos sus defectos, o lo cambia a Él para que te ame mucho y te quiera con todos los defectos que tú quieres, que tú tienes. Sea el medio que sea, Dios es un Dios que transforma, es un Dios que sana, es un Dios que liberta, es un Dios, amado hermano, que para Él no hay imposibles. Entonces mira, Hebreos capítulo 11, verso 33. Yo lo tengo en la versión TLA. La versión Reina Valera 60 me gusta el verso 33 y en la TLA el 34. Pero lo puse en la TLA. Mira, dice así. Está hablando de los héroes de la fe. Ellos confiaron en Dios, o sea, tuvieron fe en Dios. Recuérdate, fe. Por eso conquistaron países. Por eso este tema se llama conquistadores de reinos. Por eso conquistaron países. Y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron la boca de leones y apagaron grandes incendios. Escaparon de que los mataran con espada. Recibieron fuerzas cuando más débiles estaban. Hermano, es que realmente ya no puedo, ya no aguanto, ya parece que todo el tiempo estoy cansado. Ten fe. Y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a ejércitos enemigos. Con fe, hermano, tú y yo vamos a alcanzar pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Amén. Dios en este lugar va a traer gente que sepa dialectos. De hecho, hay unos que tres que hay que saben dialectos. Y yo cuando yo me enteré de esa información, dije, Señor, ¿por qué nos has traído? Porque Dios quiere que alcancemos a gente que tiene sus dialectos. Que tú muchas veces no sabes. Y tú dices, pues ¿qué vamos a ir a la sierra de...? No, hermano. Aquí en el lugar donde tú y yo estamos, mucha gente ha emigrado de sus pueblos para venir a trabajar a este lugar. Que tienen dialectos. Y que hay que enseñarles que hay un Dios vivo. Entonces, la iglesia que más tiene que tener fe
en toda esta región somos nosotros. Porque lo que Dios va a hacer con nosotros es que vamos a conquistar primeramente el territorio que Dios nos ha dado. Por eso te digo que es un plan muy ambicioso. Porque cuando empecemos a hacer ese evangelismo que vamos a hacer, lo que vamos a lograr es conquistar el territorio que Dios nos ha dado. Pero cuando tú y yo empecemos a hacer eso, y te incluyo porque somos parte de la iglesia y tenemos que tener fe para trabajar para nuestro Dios, tenemos que confiar en lo que dice el verso 34, al último. Y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a ejércitos enemigos. El asunto es que tenemos aproximadamente 6 meses para que aquellos que tienen en su corazón servir a Dios con todas sus fuerzas van a ser capacitados para saber palabra, para poder ser guerreros y para poder levantar al caído, cubrir al menesteroso y llevarlo a los pies de Cristo. Eso se oye de loco, se oye de mente, porque en 6 meses no se puede capacitar una persona con todos esos elementos. Pero yo tengo fe en que tenemos un Dios poderoso que capacita para lograr lo que Él quiere que logremos. Aproximadamente 6 meses. Porque tenemos que conquistar lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios nos ha dado es nuestra familia y nuestros hijos. Lo que Dios nos ha dado es lo que tenemos, lo que hemos trabajado. Así es que tenemos que vivir en fe. En la Reina Valera 60 dice, todos ellos tuvieron fe en Dios, por eso conquistaron reinos. ¿Conquistaron qué? Reinos. Tú debes de ser un conquistador primeramente de tu reino, que es tu ser integral. Tienes que ser un conquistador de tu casa y familia. Y tienes que ser un conquistador de tu parentela y de todos los que viven alrededor de ti. Así es que la única manera para conseguirlo es por medio de la fe. ¿Quieres alcanzar bendición? Cree en Dios y te será hecho. Es que, mira hermano, Dios va a hacer algo grande en este lugar. Porque el lugar donde tú y yo estamos, en esta región, en esta delegación, estamos nosotros en lo último, lo que es la Ciudad de México. Y hay mucha gente que no sabe leer y escribir. Y que Dios va a capacitar a gente de la propia iglesia para poderles enseñar a leer y escribir y que alcancen las bendiciones de Dios. Porque muchos dicen, es que yo no terminé la primaria, yo no terminé la secundaria. Dios no te pide que la termines. Lo único que te pide es que tengas fe. Así que hermano, esta iglesia no puede decir, es que yo no vengo a estudiar porque yo no sé, hermano, olvídate de eso. Tú tienes que creer en Dios y Él va a hacer el resto. Pues es que yo escribo muy feo, yo también, no te preocupes. Es que yo no sé hablar, no necesitas saber hablar, lo que necesitas es creer en Dios. Dios le dijo a Moisés, mira Moisés, ya me estás enojando, porque te dije que fueras a Egipto y sacaras al pueblo y no quieres. Es que Señor, soy tartamudo. ¿Y qué acaso yo no hice la lengua? ¿Y qué acaso yo no te hice? Pero tenemos que creer en Dios. Es que hermano, la verdad que
Yo tengo toda la disposición, pero siempre hay algo que me sale y no puedo venir. No te preocupes, tú cree en Dios y Él va a mover piedras, Él va a mover rocas. Cuando Dios iba a restaurar a Lázaro, le dijo a los que estaban ahí, quiten la roca. Y salió Lázaro. Tenía vendajes Lázaro. Y les dijo, quiten el vendaje. Porque Lázaro creía en Cristo Jesús. Entonces tú no tengas ningún impedimento. No te obstaculices de tu bendición. Toma tu bendición y síguela. No pienses con tu razonamiento. Cree con todo tu corazón. Y alcanzaremos lo que Dios tiene para esta iglesia. Amén. Ponte de pie. Si me ayudan ellos a repartir todos los que dije, a que repartan. Ponte de pie. Si mis hermanos de aquí suben, ahorita. Agradecemos que nos hayas oído, esperando que seas edificado y bendecido a través de la palabra de Dios.